Bueno, y como parte ya casi final de nuestra Feria OIJ 2021, tenemos de nuevo con nosotros a la sección de inspecciones oculares y recolección de indicios, que nos van a mostrar ahora novedades que están realizando o con las que están trabajando de acuerdo a ciertas certificaciones que ellos están obteniendo para que su labor sea cada vez mejor y además para que las pruebas en los procesos judiciales sean mucho más válidas o valederas que de lo que son ahora, aunque siempre son pruebas o los trabajos que ellos hacen son muy científicos, pero bueno, ya certificados pues tienen un peso mucho mayor. Y me encuentro aquí con doña Marjorie Mora, que ella es agente de lo que nosotros conocemos como CIORI, es el resumen de la sección de inspecciones oculares y recolección de indicios. Buenos días, Marjorie. Buenos días, un placer saludarles a la audiencia. Nosotros hoy venimos a conversar propiamente lo que es procesamiento del sitio y cómo la oficina ha ido evolucionando y ha buscado cambios, pero esos cambios no solo los estamos buscando a nivel de equipo o a nivel de químicos, sino que a nivel de procedimientos. ¿Y por qué de procedimientos? Porque queremos realizar esas mejoras. Si bien ya nuestro trabajo lo realizamos de buena forma, queremos tener esas mejoras que sean acreditadas a nivel internacional y por eso nos estamos acreditando con una norma ISO, que es la 16020. ¿Y por qué es importante? Porque lo que queremos es que con la gestión de calidad, todos los mecanismos que vayamos a utilizar, todos los procedimientos que vayamos a realizar, reduzcan al mínimo cualquier error que podamos cometer, o sea, tener 0 errores. Y eso es lo importante de la gestión de calidad. ¿Por qué? Porque vamos a buscar ese mejoramiento al máximo cuando procesamos un sitio, inclusive en los juicios. Vamos a ser personas que vamos a estar acreditadas. Entonces, como usted decía, doña Maricel, vamos a tener ese peso en el juicio, que somos personas acreditadas, que todo procedimiento que lo estamos realizando normal, con una norma y una estandarización a nivel internacional. Por ejemplo, vamos a hacer lo que es la norma a nivel de patrones de manchas de sangre y además con fotografía. Y eso es muy importante a nivel de nosotros para la ciudadanía, porque les vamos a asegurar que nuestro trabajo, que ha sido de excelencia, sea aún más de excelencia, sea eficiente, sea eficaz. Y eso es lo que nuestra institución, nuestra sección quiere llegar a futuro a tener. Y este procesamiento o este procedimiento que hemos realizado, lo hemos iniciado hace como un año. Y aquí estamos continuando paso a paso hasta llegar con esa acreditación. Por ejemplo, como les decía, tenemos lo que son los estudios de patrones de sangre, que el compañero Don Roy nos va a explicar cómo hemos ido avanzando con este procedimiento y también con el de fotografías. Entonces, al compañero Don Roy. Ok, tenemos entonces con nosotros a don Roy Barrantes que nos va a enseñar. Roy, estos son lo que nosotros conocemos comúnmente como patrones de sangre. Me voy a hacer aquí al lado para no estorbar y para que ustedes puedan ver. Explíquenos qué es lo que tenemos acá. Ok, como decía Marjorie, ¿verdad? Parte del proceso de capacitación y mejoramiento de la calidad, hemos recibido capacitaciones por la Universidad de West Virginia, por un convenio con la Embajada de Estados Unidos, en la que docentes de dicha institución, que cuentan con el prestigio en Estados Unidos de ser una universidad que imparte clases de criminalística, digamos, a todo nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Nos impartieron unas capacitaciones en lo que es fotografía forense, elofoscopía, fotografía de huellas dactilares y estudio de patrones de manchas de sangre. El estudio de patrones de manchas de sangre acá en Costa Rica pues no lo estábamos implementando, era muy poco el conocimiento que había. Sin embargo, ahora parte del mejoramiento es capacitar a nuestro personal para poder hacer este estudio en los sitios de suceso, ya que antes era un poco más genérico. Como podemos ver, tenemos varios tipos de patrones que podemos encontrar en sitios de suceso. El más común, como este que está por acá, es el patrón de goteo. Ese se produce cuando la persona sangra en un solo lugar. La sangre cae en un ángulo perpendicular o de 90 grados sobre el suelo, entonces genera un patrón circular, que es el que vemos acá. Eso nos indica que la persona estuvo estática o de pie durante cierto tiempo en ese punto. Aquí encontramos lo que son las huellas coloreadas, que pueden ser dejadas por diferentes objetos. En este caso es una huella de calzado, que incluso podemos ver
hasta las letras de la huella, de la suela, que este tipo de patrones lo fotografiamos y después hacemos una recolección de la muestra de sangre para determinación de ADN. Este otro por acá, que es el vacío, es cuando se da una proyección de sangre sobre un objeto que estaba en una superficie y ese objeto fue removido. Aquí claramente, ¿verdad? Podemos ver que se trata de un martillo que estaba ahí en el lugar y se dio la proyección sobre la superficie, además del martillo, y después fue removido, dejando ese vacío, ese patrón. De hecho, eso pasa, digamos, cuando una persona queda y ella queda acostada, por ejemplo, y hay sangre a su alrededor, queda como la figura de la persona. Correcto, es como un área de protección también, por llamarlo así, es un área de protección que deja el objeto que estuvo ahí y evita que la sangre cubra toda la superficie. Eso nos da en el sitio, ya a la hora de analizarlo, pues nos indica ya sea que el perpetrador se llevó algún objeto, porque no necesariamente tiene que ser el arma, ¿verdad? Puede ser algún objeto que se robaran, por ejemplo. Entonces nos dan ciertos indicios o indicadores para saber qué tipo de escena es. Estos dos patrones que tenemos acá son muy similares. La diferencia es que esta sangre, este rastro de sangre ya estaba en la superficie y ya sea por el desplazamiento de la mano o el cuerpo o de algún objeto, se corrió, por decirlo así, se desplazó. A diferencia de que la sangre estaba en la superficie, estaba en la mano y por contacto generó este patrón. Entonces aquí la sangre estaba en la superficie o en el piso y aquí la sangre la llevaba yo en los dedos. Entonces esa es la diferencia. Pero los dos son unos arrastres. Aquí vemos una huella, un rastro de sangre, una gota. Este testigo métrico es el que colocamos para tomar la fotografía y a la hora de ampliarla la vemos como es. Esta fotografía es la misma de esta gota. Entonces esta sería la gota que encontramos en el sitio, la medida, digamos, o el patrón que encontramos, y a la hora de ampliarla podemos determinar ya con más precisión el largo del rastro. ¿Y qué les dice a ustedes ese largo? Eso varía dependiendo del ángulo en que cae la gota. Conforme el ángulo, como decía aquí, si aquí cae perpendicularmente a 90 grados de la superficie, va a quedar circular. Conforme el ángulo se vaya ampliando, va a crear patrones más alargados, como los vamos a ver ahora por acá. Entonces eso indica, digamos, tal vez dónde estaba la persona o cuál, sí, o sea, de dónde cayó, digamos, si estaba de lado, si estaba, eso les puede indicar. Exactamente, ahorita vamos a ver cómo más o menos se hace ese estudio. Tenemos este otro patrón que es de una proyección de velocidad. Puede ser como llamaríamos un escupitajo, por ejemplo, o un golpe de mucha velocidad que a la hora de la piel romper o vencer la resistencia genera una salpicadura con este tipo de patrón. Lo vemos que es como un spray, ¿verdad? Aquí vemos también que es el patrón de flujo muy común de encontrar en los sitios de sucesos. Eso, como pueden ver, es la sangre cae, se proyecta sobre la superficie y por la saturación de la gota empieza a escurrir por la gravedad hacia abajo. Entonces, esto lo conocemos eso es lo que, de flujo. ok, por ejemplo, cuando está en una pared o algo así. Exactamente. Esto es cuando la cantidad de sangre es mucha. Entonces también tenemos una tasa de sangrado que llamamos, que no es lo mismo una cortada superficial a una cortada a nivel arterial, ¿verdad? La sangre va a ser mucho mayor. Igual la altura, como podemos ver acá, estas son unas gotas a una altura de 5 centímetros, que el diámetro es más pequeño. Aquí a 20 centímetros, que el diámetro va a ser más grande. Entonces eso también lo tomamos en cuenta. Eso, o sea, ustedes miden la gota y dependiendo de lo que mide la gota, saben más o menos cuánta fue la altura que estaba, de dónde cayó esa gota. Sí, por patrones de comparación, ¿verdad? Entonces, para eso son los testigos métricos que nos van a dar la dimensión de la gota. Acá podemos ver parte del proceso de análisis, cómo tenemos un patrón acá proyectado y tenemos que elegir las gotas, por ejemplo estas que son más elípticas, ¿verdad? Lo que le decía, que entre más ángulo más abierto va a ser más alargada, van a tener unas colas
Entonces elegimos al azar bueno, al azar no, con ciertas dimensiones, ciertos patrones de estos para trazar una línea que que atraviese toda la gota y le damos continuidad hasta llegar a un punto de convergencia. Una vez que tenemos esto, colocamos cuerdas y mediante cálculos trigonométricos podemos determinar el ángulo aproximado en el que cayó esa gota. Entonces, como vemos acá, elegimos algunas de las gotas de acá, se hacen los cálculos y a la hora de trazar con el ángulo que nos va a arrojar, la cuerda tiene que seguir el ángulo. A darle continuidad, en determinado punto las cuerdas se van a tener o van a coincidir en un punto de convergencia, que ese sería nuestro punto de origen, para tener una idea de que la sangre fue proyectada más o menos a una distancia de acá. Ok, entonces esto nos diría que aquí, por ejemplo, vamos a poner esto acá. Aquí estaba el cuerpo de donde salió y se desplazó esta sangre. Algo así. Correcto. Digamos, este estudio de patrones nos va a servir en sitios donde tal vez no haya un cuerpo, que tal vez aquí fue la escena donde se dio el homicidio y el cuerpo fue trasladado. Porque no siempre vamos a hacer estos estudios, ¿verdad? No tiene sentido tal vez que encontremos aquí el cuerpo con la cabeza, con varios golpes y la proyección, si vamos a ver que pues por obvias razones esa sangre emanó de ese cuerpo. Pero si encontramos esto en una casa donde no tenemos un cuerpo, no tenemos un contexto, ocupamos hacer este estudio para determinar o hacer un tipo de reconstrucción, como también lo hacemos en balística, para ver el punto de origen de esos rastros de sangre. Entonces podemos presumir que este punto fue que emanó toda esta sangre y reconstruir más o menos la escena. Sí, eso es para la reconstrucción de la escena. Y por acá tenemos otras cositas. Bueno, acá lo mismo de la aplicación de los patrones, pero cómo se comportan ya en un área tridimensional. Vemos que en este punto, que sería digamos como el piso, la proyección es elíptica de las gotas y acá ya va a ser perpendicular. Esto se podría dar en un desprendimiento que llamamos, podría ser digamos la sangre que está en un cuchillo o en un machete y a la hora de agitarlo la sangre va a salir proyectada, se va a desprender de dicho objeto y sobre el piso va a generar un patrón de este tipo, pero sobre la pared va a generar otro tipo de patrón. Eso es por la diferencia del ángulo en que se desprendió del objeto. Ok, y más para acá, ya creo que para terminar tenemos, Son unos ejemplos de fotografías a nivel de lo que son las huellas y por qué es importante y es lo que vamos a implementar en nuestro procedimiento de rastro de huellas. Porque si bien tenemos equipos nuevos, tenemos químicos novedosos y demás, que es importante, a veces cuando uno hace la reactivación, como lo vimos el lunes, la huella se ve muy bien, pero cuando uno hace el levantamiento, la huella se puede llegar a destruir o se puede llegar a degradar. Entonces es lo importante de fotografiarla antes. ¿Por qué? Porque si este procedimiento se da de que se degrada la huella, tenemos una fotografía con la cual se puede realizar un estudio, con la cual ya se puede ir al archivo criminal y ellos realizar ese estudio. Entonces, en nuestro procedimiento, toda huella va a ser fotografiada y va a ser fotografiada con estándares, con normas. ¿Para qué? Para que esa huella quede muy bien fotografiada y se pueda realizar el respectivo estudio. Y aquí tenemos entonces esos ejemplos donde se utilizaron diferentes químicos y antes de realizar el levantamiento se tomaron las fotografías con las normas y con la estandarización correcta para que esas huellas sean muy bien fijadas tanto a nivel fotográfico como a nivel de la superficie. Anteriormente no se usaba eso. Roy, ¿ibas a aportar algo? Sí, es que tal vez para aclararle a la audición que a la hora de imprimirlo no se detalla muy bien el patrón dactilar, pero ya a nivel de fotografía digital y en computadora, pues sí se puede apreciar. Ok, sí, eso es en este momento porque estamos mostrando la impresión, que eso depende de la calidad de impresión. Sin embargo, ustedes eso todo lo tienen en digital. Correcto, así es. Igual eso se remite al archivo criminal, que ellos igual de manera digital hacen el estudio del patrón. Ah, qué bueno. Bueno, y no sé, bueno, esto no lo tenían antes ustedes.
Estandarizado no, es lo que se quiere llegar a hacer y se quiere llegar a ese procedimiento ya normado propiamente por la acreditación, ¿verdad?, de las normas ISO. Entonces, como les indicaba, ahí la importancia de tener esos procedimientos ya, ¿verdad?, normalizados en una norma ISO que nos va a acreditar, ¿verdad?, que el trabajo se está haciendo de calidad, con aquella eficiencia, excelencia, ¿verdad?, para lo que todo es proceso judicial, ¿verdad?, y penal. Y con eso, pues, ayudar, ¿verdad?, a todo lo que es la población en todo proceso penal. Perfecto. Chicos, qué interesante, ¿verdad? Más bien, muchas gracias por, por darnos a conocer esto que se está haciendo, porque importante para la ciudadanía, para las personas que nos están siguiendo, esto da, digamos, mayor seguridad a la hora de las investigaciones que realizamos. Correcto. En la etapa de juicio, digamos, a la hora de que el defensor o la fiscalía presente este tipo de indicios, pues va a ser más difícil tratar de traerse abajo esa prueba, porque los procedimientos de nosotros ya van a tener un respaldo internacional, una acreditación internacional del organismo internacional de estandarización que nos faculta o nos da la, digámoslo así, la competencia o está asegurando internacionalmente que tenemos la capacidad de generar este tipo de procesos bajo estándares internacionales de calidad. Entonces es una prueba más fuerte. Esto no quiere decir que lo que veníamos haciendo pues no servía, digamos. Siempre ha servido y demás, pero es para darle un respaldo más, una fuerza, una base más sólida a los indicios que nosotros vamos a recolectar en los sitios. Perfecto, chicos, muchas gracias porque realmente muy interesante. Bueno, y muchas gracias a ustedes que nos han seguido a través de esta transmisión. Recordarles que a las 2 de la tarde vamos a tener ya la última conferencia que es sobre privados de libertad y derechos humanos. Así es que los invitamos a que busquen el link de Zoom que tenemos en las publicaciones. Hoy en la mañana hicimos una publicación. Busquen ese link de Zoom y ahí se conectan y ahí van a poder ver van a poder estar en esta conferencia muy interesante. Así es que nos vemos más tarde. Muchas gracias, chicos. Gracias.